Muy buenas noches, queridos amigos. Aquí los saluda Janet Noltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Qué placer para mí que llegue el 21 de noviembre. Y ese es un placer porque esta noche tenemos de nuevo a nuestro gran historiador Héctor Lindo Fuentes presentando su último libro, que es 1921, El Salvador en el año del Bicentenario de Centroamérica. De la independencia, diríamos. Ese es el verdadero título, pero en fin, quería decirles que para muchos de ustedes que ya lo conocen, el doctor Lindo es profesor emeritus de la Universidad de Fordham en Nueva York y tiene un doctorado en historia de la Universidad de Chicago, donde él empezó a escribir mucho sobre tanto la economía como la historia de Centroamérica y América Latina. Es importante que sepan, tiene muchos libros en inglés y en español: Weak Foundations, Central America, Liberalism, Remembering the Massacre of El Salvador, y tiene libros en español también, pero sobre todo su último libro que se relaciona con el título de ahora es El Alborotador de Centroamérica, que fue publicado también en El Salvador. Es un placer tener a Héctor con nosotros para que nos hable sobre su bello libro que se puede obtener ya en El Salvador. Ahí le vamos a decir a dónde, pero esa es una. Y bienvenido, Héctor. Muchas gracias. Para comentar este libro y el que haya salido este libro al aire, tenemos a Carlos Gregorio López Bernal. Bienvenido, Carlos Gregorio. Él es docente, investigador de la licenciatura en Historia de la Universidad del Salvador. Investiga sobre El Salvador en el siglo XIX y XX y sus últimas publicaciones son Autoritarismo modernizante, Utopía revolucionarias y posguerra, El Salvador 1950-2018. En laberintos y bifurcaciones, historia inmediata de México y América Central, 1940 al 2020, editado por Romy Viales Hurtado, de San José, Costa Rica, y la Universidad de Costa Rica, Centro de Investigaciones Históricas de América Central 2021. Qué placer tenerte con nosotros esta noche, Carlos Gregorio, para que comentes este libro que a mí me ha dado mucho gusto leer. Adelante, Carlos Gregorio. Hola, Janet, Héctor, muy buenas noches. Buenas noches a quienes nos escuchan, nos ven. Y bueno, justamente la idea es pasar un rato, ojalá ameno, discutiendo sobre este libro que la verdad tiene muchas cosas interesantes para la discusión. Bueno, sí, adelante, Héctor. Bueno, solamente quería darte las gracias por darnos esta oportunidad de platicar sobre el libro y gracias a Carlos Gregorio por haber aceptado la invitación. O sea que yo creo que sin más prólogos podemos platicar un poquito, a ver si Carlos Gregorio tiene alguna preocupación o algún comentario que quiera hacer para comenzar esta conversación. Bueno, hay una cosa que yo creo que es importante que hablemos, es sobre ciertas particularidades que tiene este libro. Para empezar está el título, ¿no? El Salvador 1921, que ya nos ubica de entrada para entender que el libro trata exactamente sobre un año, el año del centenario de la independencia, y eso, digamos, difiere un poco de la tónica de lo que normalmente son los libros de historia. Entonces, quisiera que nos explicaras cuál fue el motivo, cuál fue la razón, por qué adoptar en primer lugar el periodo
Y luego ese formato, el libro va por pequeños capítulos muy cortos, casi como tipo crónicas, siguiendo los meses del año. Y ahí vas entonces intercalando diferentes problemas que estaban viviendo en esos años. ¿Por qué hacerlo de esa forma? Sí, la verdad que es una pregunta interesante que le di muchas vueltas. Primero lo del año 1921. Hay dos razones que si quieres son un poco superficiales, pero que luego ya cuando se comprende más, creo que tienen sentido. Ya se acercaba el año 2021, el año del Bicentenario, y ya me estaban pidiendo que hiciera colaboraciones para el Bicentenario. Dije, tal vez voy a dar una versión un poco diferente, una forma diferente de acercarnos al año 2021, comprendiendo mejor lo que ocurrió en las celebraciones del primer centenario. Y como tenía mucho material de mi libro anterior, del alborotador de Centroamérica, yo dije, bueno, este es un ángulo interesante para las celebraciones del Bicentenario, explorando el centenario. Y luego hay otra razón como mucho más personal. Y particularmente en noviembre. 1921 era el año del centenario del nacimiento de mi mamá. Mi mamá nació el 23 de noviembre de 1921. Y me pareció que también era como interesante comprender el mundo donde ella nació, un poco como homenaje, pero también para pues comprender nuestro pasado, que es otro mundo totalmente diferente al que vivimos. Pero luego ya se toma la decisión de hacerlo sobre 1921 y pues un poco de homenaje a doña Carmen Fuentes Castellanos, que cumple 100 años pasado mañana, de hecho. Pero el otro es cómo organizarlo. Entonces, yo tenía mucho material, seguí investigando, complementar el material que tenía y empecé escribiendo un libro tradicional, temático. Bueno, vamos a hablar sobre los diferentes temas de 1921, la política, la economía. Y me di cuenta que empezaba a escribir y me tenía que repetir mucho, porque para comprender los fenómenos políticos tenía que explicar los fenómenos económicos y tenía que explicar los personajes. Entonces dije, esto no me está funcionando. Entonces empecé a escribirlo alrededor de personajes, porque yo quería hacerlo además de una forma que le llegara mucho al público, no solo para especialistas, sino algo fácil de leer, algo agradable de leer. Entonces dije, lo voy a escribir alrededor de personajes. Tenemos personajes interesantísimos. Tenemos que Prudencia Ayala estuvo muy activa. Entonces dije, si escribo un capítulo sobre Prudencia Ayala, escribo otro capítulo sobre el presidente Meléndez, otro capítulo sobre José Mejía, líder obrero. Se puede hacer algo interesante, pero igual, me tenía que ir repitiendo y como que no encajaban bien las historias. Entonces se me ocurrió hacerlo cronológicamente, porque lo que pasa es que hay muchos acontecimientos que están ocurriendo simultáneamente y ninguno de los actores sabe cuál es el desenlace. Y yo quiero mantener ese misterio, porque así es como funciona la historia. Los individuos, los grupos toman decisiones, pero sin saber el desenlace. Entonces voy a escribirlo como un observador en el momento, que no sabe lo que va a pasar, pero sabe lo que está pasando y simultáneamente. Y así se me ocurrió este orden cronológico, en que cada capitulito es una viñeta que está con una fecha. Hay en cada mes hay 3 o 4 viñetas que se habla sobre un tema específico, sobre la llegada del representante de Estados Unidos, sobre organizaciones obreras, sobre las conferencias de Prudencia Ayala, pero al irse tejiendo la historia de esta manera, el lector se va dando cuenta de las cosas que están ocurriendo simultáneamente en El Salvador. Y espero yo que esto dé una idea de la atmósfera tensa políticamente, socialmente y también las complejidades y los personajes interesantes que había. Yo creo que esta es una respuesta un poquito larga a tu pregunta, pero creo que vale la pena explicarlo porque no es una forma frecuente de escribir un libro. Y lo que yo quería más que todo es
llegarle a los salvadoreños con una forma de aproximarse a nuestro pasado que tenga sentido. Y luego ya hablaremos más, me encontré que hay muchas resonancias con el año 2021. De acuerdo. Pues sí, ciertamente esa forma de estructurar la narrativa del libro resulta llamativa. Creo que tiene a favor esa idea de que te permite ver en un par de viñetitas que ciertamente las cosas acontecen simultáneamente. Hay dinámicas políticas, sociales, económicas, culturales, incluso inmersas en el libro. Y presentadas de esa forma, entonces pudiera ser que el lector sea consciente de justamente esa variedad de aspectos que están en la vida de las sociedades. Pero me imagino que también esa escogencia, al final de cuentas, puede pasarnos una factura a la hora de hacer la recapitulación, porque en algún momento habrá que coger esas viñetitas y armar la visión del todo. ¿Te pasó, supongo? Sí, no, definitivamente, porque además me di cuenta que este libro que estaba escribiendo, un poco como homenaje a mi madre, un poco como una forma de enfocar el tema del bicentenario desde 100 años atrás, que al estudiar de una forma muy detallada el año 1921, empecé a comprender la política del año y empecé a comprender las motivaciones de ese año muy diferente a todo lo que había leído. Me obligó a revisar muchas de las cosas que yo creía saber sobre la dinastía de los Meléndez Quiñones. Tanto que al final le añadí un epílogo y unas conclusiones con ciertas reflexiones sobre la forma en que este conocimiento mucho más detallado y para mí fue como muy rica la experiencia de ir descubriendo y preguntándome cosas, me obligó a replantear varias cosas. Se me ocurre que tal vez para que quienes nos están viendo tengan una idea de qué estamos hablando sobre esta estructura, que les podemos mostrar un breve video de 2 minutos que está en una de estas fechas narradas por una actriz que hizo realmente un trabajo muy, muy bonito, ¿no? No sé si les parece que presentemos esto. Sí, excelente, buena idea. Ok, Adelante. les voy a presentar ahora mismo Share Screen. Vamos a ver si la parte técnica nos permite hacer las cosas como queremos. La noticia de la llegada de los hidroplanos está trayendo a la Unión infinidad de personas de diferentes lugares de Oriente. Diario del Salvador, 14 de enero de 1921. Causó gran sensación el paso por costas salvadoreñas del United States Ship USS Kanawha, llevando 14 hidroplanos. El presidente de la República y un grupo de allegados hicieron un viaje especial al puerto de la Libertad para verlos pasar. Días más tarde, habitantes de pueblos cercanos se desplazaron hasta la Unión. Las calurosas playas cercanas al muelle estaban abarrotadas de gente que quería atisbar, aunque fuera de lejos, los aparatos que habían fondeado al occidente de la isla Zacatillo. Al darse cuenta del interés local, los pilotos de los aparatos sobrevolaron la ciudad provocando gritos de entusiasmo del gentío. La presencia de estas maravillas de la aviación moderna encendió la curiosidad e imaginación de la población. Los periódicos pidieron a sus corresponsales que recogieran anécdotas de la reacción popular. Una nota periodística hablaba de un niño que subió a un árbol de tamarindo y tragó gasolina, esperando volar como los hidroplanos. Otra relata la historia de una señora que, por precaución, para asegurarse de que se ablandara el guiso que estaba preparando, decidió no desplumar a las gallinas mientras pasaba la nave. Temía el impacto que la novedad aeronáutica podría tener en la misteriosa alquimia de la sopa de gallina.
Los habitantes del puerto estaban encantados. El capitán del Kanawha obsequió a la población con 2 funciones de cinematógrafo, como ocurría con gran frecuencia cuando llegaban visitas de la flota del Pacífico. Los marinos desembarcaron ansiosos de desprenderse de los dólares de plata que llevaban en los bolsillos de sus blancos uniformes. En esas ocasiones corría la cerveza en los bares del puerto y se estrechaba la relación entre visitantes y lugareños, sobre todo lugareñas, con las que había más de una relación fugaz. Bueno, me encanta esa viñeta, Héctor, porque tiene el sabor de la cultura salvadoreña, en el sentido de que en esos momentos la excitación de ver algo nuevo, hemos sido como un pueblo que le fascina todo lo que nunca ha visto, ¿verdad? Entonces, la idea de que haya salido el presidente con todo su séquito y todas las señoras así, todas vestidas y empericuetadas, y luego esa descripción de llegar a la Unión y sentirnos en aquel calor con todos los zancudos, con todo aquello y los hidroplanos, impactando hasta la sopa de gallina, la verdad es que es una gran diversión para mí. Así que lo gocé cuando lo leí y lo estoy gozando hoy que lo veo dramatizado. ¿Y tú qué Sí, dices? la verdad que yo agradezco mucho la narrativa que nos han hecho, muy bonita. Pero también esta es una forma de introducir el tema de la presencia de los Estados Unidos, que fue muy importante. O sea que así como se introduce de una forma más o menos anecdótica, también es algo que introduce un tema que a lo largo del libro va a ir resurgiendo, y es realmente la presencia del poderío estadounidense que se está imponiendo cada vez más en la política y la economía de El Salvador. O sea que sí, hay un aspecto anecdótico, un aspecto atmosférico en esta viñeta, pero que tiene que ver con una temática mucho más importante. Estas visitas que hacían los barcos estadounidenses a los puertos del Pacífico, no solo de El Salvador, tenía un aspecto de propaganda, y además de decir, nosotros tenemos estos navíos de guerra que son muy poderosos, y cuando había inestabilidad en El Salvador, enviaban a la flota del Pacífico. O sea que esto es algo que va mucho más allá de la anécdota de los aeroplanos. ¿Sabes, Héctor? Esa parte es evidente, ¿no? Y es muy importante porque es como premonitoria de lo que va a acontecer en décadas siguientes en El Salvador, ¿no? Recuerdo la época de los años 80, en plena guerra civil, los barcos estadounidenses en el Golfo de Fonseca y toda esa zona siempre enviaban ese mensaje. Pero a mí de esa viñeta de los hidroplanos, me llama la atención un detalle que de repente hoy en día es algo que se ha ido perdiendo, y es esa capacidad de asombrarse que tienen las personas frente a lo novedoso, frente a lo desconocido. Me parece que hoy en día, por el desarrollo de las telecomunicaciones y toda esa cosa, sobre todo las nuevas generaciones, lastimosamente creo que van perdiendo esa oportunidad de asombrarse ante aquello que de repente nos aparece, nos golpea, porque hoy casi todo ya está o realizado o prefigurado. Entonces, esa posibilidad del asombro creo que es una cosa que valdría la pena repensar, porque en realidad toda la crónica lo que está mostrando es justamente eso. O sea, cómo los barcos, los gringos cheles, los aviones, convocan a una gente que se deslumbra frente a esa modernidad que aparece figurada en esos aparatos.
cosa que se ha perdido lastimosamente. No, es cierto. Buena parte de esta exploración de 1921 lleva a esa confrontación con la modernidad y la reacción ante la modernidad de un país que se está abriendo cada vez más al mundo externo. Y, y pues todos los personajes de una forma u otra están influenciadas por esa modernidad. El libro comienza con el cambio de hora en El Salvador, que El Salvador cambió la hora para adaptarse a la hora internacional. Es esta incorporación a ese mundo más grande que se va acelerando cada vez más. Que sí es una observación muy buena la que haces sobre esa capacidad de asombro y esa apertura a la modernidad. Sí, yo creo que hemos sido como pueblo bastante abiertos, somos a la música externa, a la lengua, al impacto norteamericano en todo lo que es, cómo nos vestimos, qué es lo que comemos, qué es lo que se vende, que ha sido también parte de lo que ha continuado, ¿no? Esa apertura a lo nuevo y también a no necesariamente cuestionar ese poder político, el mensaje que venía detrás de ese barco con esos hidroplanos, porque absolutamente nada se hace solamente por la bella cara, ¿no? Sino que cuál era el mensaje en esos momentos. Sí, no, es cierto. Además, culturalmente, la influencia no era solamente Estados Unidos, llegaban compañías de ópera que tocaban óperas italianas, venían compañías de teatro mexicanas y los salvadoreños estaban muy abiertos a escuchar eso. O sea que había esa ansiedad de saber qué ocurría en el mundo externo. Y el libro habla un poco sobre estas funciones de teatro donde llegaban los salvadoreños a escuchar, pero también sobre la oposición que generó el deseo de empresarios estadounidenses de imponer empréstitos muy onerosos para el país. O sea que sí había una reacción a gente intelectuales o gente como Prudencia Ayala, por ejemplo, tenían actitudes antiimperialistas, claramente. No, Perdón, a mí me parece que en ese punto lo que habría que considerar es cómo esta relación, este acercamiento con los Estados Unidos, con todo lo que implica la modernidad, en realidad se puede leer en claves diferentes según los marcos de referencia que las personas tienen. O sea, no es lo mismo la novedad de los Estados Unidos representada en un barco anclado en el puerto de la Unión, que la novedad de los Estados Unidos haciéndose presente en el tema financiero, por ejemplo. Claro, lo que a mí me gusta de esta temática es que en el libro se puede ver justamente cómo diferentes sectores, diferentes actores hacen su propia lectura del tema. Pero al final resulta que pareciera ser que no sé si es por la difusión en la prensa o porque la oposición de ciertos sectores es muy fuerte, muy visible, pareciera ser que sectores más populares, podríamos decir, también entran en esa dinámica de rechazo a lo que se les está imponiendo y logran percibir que esas acciones, esas medidas que desde el gobierno se les quiere presentar como algo beneficioso para el país, en el fondo ellos entienden de que no, que eso tendrá un costo y que ese costo al final lo terminará pagando el grueso de la población. Sí, no, de hecho, cuando estaba escribiendo el libro y que ya estaban desenvolviéndose los acontecimientos en San Salvador en 2021, fueron surgiendo muchos paralelismos con la situación de ahora. Y en varias entrevistas ha surgido eso, ¿no? ¿Qué paralelos hay entre ese momento hace 100 años y este momento ahora? Estas negociaciones sobre temas crediticios con poderes extranjeros totalmente opacas que se hacen ahora,
pues es bastante similar a esas negociaciones que se hacían con agentes de Estados Unidos, como Minor Keith, por ejemplo, de una forma totalmente opaca, a espaldas del pueblo, pero el pueblo sabía lo suficiente como para tener mucho temor y como para indignarse y como para manifestarse. O sea que el año 1921 terminó siendo un año de muchísimas tensiones políticas, realmente de crisis en crisis. Y en parte por eso, por esa percepción de que el gobierno de Jorge Meléndez estaba vendiendo el país a extranjeros de una forma totalmente opaca, estaba obteniendo empréstitos, estaba negociando sin que la gente supiera qué es. Y hoy mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué paralelos hay de esta relación de Bukele con los bitcoiners, por ejemplo? Pues yo encuentro mucho paralelo de un gobierno que no respondía a la institucionalidad democrática, un gobierno que prácticamente manipulaba al poder legislativo y al poder judicial y creía que podía hacer lo que le daba la gana y negociaba a espaldas del pueblo. Entonces van surgiendo, a medida que se va desarrollando el libro, motivos de reflexión acerca de las constantes en la cultura política de El Salvador, que fueron surgiendo y yo estaba escribiendo este libro al mismo tiempo que estaba haciendo estas pláticas mensuales para la Casa de la Cultura en Washington con Janet. Y en esas pláticas, a los 21 de cada mes íbamos comparando los acontecimientos en 1821, 1921, 2021. Y a medida que íbamos avanzando, iban siendo cada vez como más claras las comparaciones, que plantean los problemas de largo plazo, que tú mismo lo has comentado en artículos en El Faro, sobre estas constantes en la cultura política salvadoreña que son muy preocupantes. Ahora, yo sí quiero comentar sobre este tema de la cultura política, que así como esa cultura política autoritaria de gobernantes que no quieren escuchar, de gobernantes que quieren ignorar el orden constitucional y el Estado de Derecho, también siempre hemos tenido la reacción de personas pensantes que quieren poner freno, que eso también es parte de nuestra cultura política, de pensar que hay mejores formas de hacer las cosas. Y una de mis preocupaciones es que ahora, en 2021, recuperemos ese espíritu de decir, es cierto que hay tendencias autoritarias, que hay tendencias antidemocráticas y que ignoran la Constitución, pero también ha habido una sociedad civil en el país que insiste que hay un mejor camino. Y espero que eso tome cada vez más fuerza. En ese punto creo que es importante señalar, Héctor, que tiene que haber, en algún momento tiene que haber esa complementariedad entre las preocupaciones, el conocimiento, el acceso a la información que algunos sectores tienen en función de su trabajo, de su formación, de lo que sea, que les permite como avisorar un poco antes las tendencias, hacia dónde va la cosa, pero luego cómo eso se conecta con las preocupaciones y el lenguaje y la forma de actuar de sectores sociales más amplios. Creo que una cuestión importante en el 21 es justamente cómo se da esa conexión. Y en ese punto hay que destacar que para ese entonces la prensa estaba jugando un papel importante. Aunque había, al igual que hoy, esas tendencias a querer suprimir esos espacios en los medios de comunicación, al final de cuentas siempre habían posibilidades de hacerlo. Y entonces eso es un elemento importante. ¿Por qué? Porque a través de esos espacios el grueso de la población llega a ser consciente de que lo que se le está vendiendo en los medios oficiales como la gran cosa, como algo que va a beneficiar, en realidad es algo muy discutible, muy cuestionable, con muchos aspectos oscuros realmente. Y eso sí, ciertamente
se dio en el 1921 y se está dando en la actualidad. Lo que quizás no hace falta hoy en día es lograr esas conexiones de una forma quizás más directa, de tal manera que si en algún momento hay una reacción, una movilización popular, esta movilización popular no vaya desviándose, por así decir, de esas ideas más gruesas que están circulando entre los medios intelectuales, académicos, incluso en la oposición política, que también puede tener su papel en un momento como estos, ¿no? Sí, de hecho a mí me llamó la atención al estudiar lo que estaba ocurriendo en esta época, el ingenio que tenían los intelectuales en aquella época en comunicarse con el público, porque hay que recordar que en esta época todavía el analfabetismo era muy extendido y había cada vez más organizaciones obreras y organizaciones de mujeres, pero entre los artesanos, entre las costureras, había mucho analfabeto. Entonces, una de las formas de comunicarse que tenían los intelectuales con ellos era a través de conferencias en los teatros. Entonces, vemos, por ejemplo, que en el Teatro Principal llegaba Prudencia Ayala a hablar sobre el unionismo, a hablar sobre los derechos políticos de las mujeres. Ahí mismo también se presentaba Alberto Masferrer, llegaba Salvador Merlos. Era una forma muy ingeniosa realmente, que además tenía bastante respuesta a estas conferencias sobre temas políticos, sobre temas de actualidad que había en los teatros. Llegaba todo tipo de gente, segmentos muy amplios de la sociedad. Y me llamó mucho la atención la participación de mujeres. Y aquí tal vez sería un buen momento para presentar otra pequeña dramatización que nos hicieron, me gustó mucho cómo lo hicieron, son solamente 3 minutos, sobre el papel que jugaron las mujeres del mercado cuando el gobierno de Jorge Meléndez trató de cambiar el sistema monetario. Les voy a mostrar entonces un segmento nada más de este video sobre la manifestación que organizaron las mujeres para reaccionar ante esto. Lunes 28 de febrero, motines. Las señoras del mercado, con el apoyo de las sociedades obreras, circulaban una hoja volante e invitaban al público en general a congregarse a partir de las 8 de la mañana del lunes 28 en el costado oriente del mercado central. No se había calmado la ira provocada por la desmonetización de la plata. El día del mitin, llegó tanta gente a la vecindad del mercado que bloquearon el paso del tranvía. La líder de las vendedoras, doña Concepción Cornejo, de Figueac, se paseaba por la 12ª avenida y la 7ª calle supervisando el éxito de su convocatoria. Como quería que quedara claro el mensaje del evento, mandó a su hijo José a que leyera el escrito: "El pueblo asesinado", en las gradas frente a la iglesia metropolitana. Los concurrentes llenaron primero la cuadra de la farmacia americana, luego la del mercadito de Meléndez. Llevando banderas de la Federación, se desplazaron 2 cuadras al oriente para rodear el Palacio Nacional, donde se encontraban reunidos los diputados de la Asamblea Nacional. Esa mañana tocaba sesión. Los manifestantes querían llegar al Salón Azul, donde se celebraban las sesiones del cuerpo legislativo. Los policías que cuidaban la entrada no permitían el paso. En medio de empujones, palos de la policía e incluso balazos, entraron al palacio y corrieron por los corredores que bordeaban el patio central del edificio. Con gritos y abucheos forzaron a los diputados a suspender los efectos del artículo de la ley monetaria que desmonetizaba la moneda fraccionaria. La presión popular los obligó también a enviar un oficio al Ministerio de Gobernación ordenando la libertad a los reos detenidos durante las manifestaciones de los días anteriores. Fuera del palacio, la situación se deterioró rápidamente. Un grupo enardecido se dirigió a la casa del ministro de Hacienda, don José Esperanza Suárez, y en medio de gritos e insultos la atacó a pedradas.
La calle ya estaba llena de policías armados dispuestos a todo. En el barrio del Calvario atacaron a un grupo de mujeres que había llegado desde Santa Tecla a unirse a la manifestación. La señora que encabezaba la marcha de tecleñas fue la primera en morir. Las calles eran un pandemonio. Las mujeres corrían ensangrentadas con los rebozos volando, recogiendo la falda para no tropezarse. Algunas ya no pudieron correr. Sus cuerpos inmóviles quedaron tendidos en la calle hasta que terminó la jornada. Al terminar el día, el saldo de muertos y heridos de ambos bandos fue considerable. Según un periódico de Costa Rica, 10 gendarmes murieron a pedradas y hubo 16 muertos entre los manifestantes. Pues sí, realmente es una lectura muy dramática de esta sección del libro que muestra un momento en que las mujeres del mercado se organizaron y obligaron a la Asamblea Legislativa a cambiar la ley. Entonces, es una muestra de este otro lado, ¿no? De la gente que reacciona y que la sociedad civil organizada a veces tiene éxito, ¿no? Héctor, ¿y cómo reacciona el gobierno? ¿Cómo explica el gobierno esas acciones populares en ese momento? Bueno, es interesante. Estamos en 1921. Han pasado solamente 4 años de la revolución bolchevique en Rusia. Pero ya Jorge Meléndez empieza a echarle culpa a los bolcheviques. Pero eso es muy interesante porque el representante de Estados Unidos que estaba en El Salvador en esa época, un señor de apellido Schuyler, él venía directamente de haber sido parte de la inteligencia del ejército de Estados Unidos en Siberia. Entonces, él conocía a los bolcheviques y era sumamente anti-bolchevique. Pero él sabía la diferencia entre los bolcheviques y la gente que estaba protestando porque su situación era intolerable. Y en El Salvador pasaban meses en que la gente que trabajaba para el gobierno no recibía salario. La situación económica era horrible. Entonces, este representante de Estados Unidos que veía eso decía, bueno, a mí me acaba de decir el presidente Meléndez que son los bolcheviques, pero francamente yo aquí no veo a nadie que parezca bolchevique, aquí lo que hay es gente desesperada. Claro, el problema es que para Meléndez los bolcheviques eran las fuerzas oscuras. Cualquiera que, como quedó el hábito muy profundo en las clases pudientes salvadoreñas, que cualquiera que se opusiera a sus proyectos eran bolcheviques, eran comunistas, y todavía lo hacen, todavía se usa ese tipo de lenguaje, de gente que son comunistas porque se oponen a proyectos que favorece un grupo minoritario de gente. Es que allá hay una situación sumamente interesante, compleja, porque al final de cuentas, en toda problemática que enfrentan las sociedades, que enfrentan los países, al final de cuentas se construyen dos narrativas contrapuestas, ¿no? Entonces, el problema es cuál de esas narrativas termina imponiéndose y cómo se impone. Y por otro lado, las acciones que desde la contraparte se toman para contrarrestar esa narrativa opuesta. Y en el 21 eso es claro, ¿no? O sea, se ve a lo largo del año cómo el gobierno a toda acción que aparece, a todo problema que aparece, le da una explicación en una clave conveniente a sus intereses. Pero inmediatamente aparece la narrativa contraria que dice, que comienza a cuestionar y dice, pues la cosa no es así. Pero lo interesante aquí, creo yo, es que esa narrativa del gobierno, que es un gobierno que controla la prensa, ha dominado por muchos años. Es el hecho de que haya habido control de prensa, que haya habido censura, que haya habido narrativas oficiales que se publican, que son mucho más accesibles que las narrativas alternativas, ha hecho que muchas partes de la historia de El Salvador estén totalmente distorsionadas. Por ejemplo, este mito de Martínez, que la gente dice, no, en la época de Martínez todo era maravilloso, etcétera. Pues eso viene de
que la prensa estaba totalmente controlada y había una versión oficial que ha llegado hasta nuestros días. Pero cuando, tú lo sabes muy bien, cuando uno contrasta los datos más fidedignos que tenemos, la evidencia documental que podemos tener de la época Martínez, gran parte de esa narrativa de ese país tranquilo, de ese país próspero, de ese país donde se podía dormir con las puertas abiertas, nada de eso es cierto. Un periodo sin corrupción, mentira. Pero porque esa guerra de narrativas que tú dices, esas versiones alternativas, el gobierno tiene una mano muy fuerte. Y ese esfuerzo por controlar la prensa, por tener periódicos oficiales, por usar Twitter si hace falta para dar una versión que se repite y se repite y se repite hasta que la gente lo cree, es parte de lo que han hecho los gobiernos salvadoreños. Bueno, no es lo que han hecho, es lo que siguen haciendo, en Lo que realidad. siguen haciendo, exactamente. ¿Cómo se llama este diario de El Salvador? Es un ejemplo ni Sí. mandado a hacer. O sea, cuando esa iniciativa del Diario de El Salvador surge, pues sí, todo el mundo pensaba, ¿y esto qué es? En realidad, el Diario de El Salvador es parte justamente de una gran narrativa que se construye desde diferentes medios y que va enfocada justamente con esa idea de imponer e imponiendo, convencer a la gente de que estamos viviendo en un país maravilloso. Entonces el punto es cómo lograr hacer visible esa otra cara, no para decir estamos totalmente arruinados, pero sí para poner los matices necesarios que son los que al final de cuentas permiten hacerse una mejor idea de la realidad. Sí, y yo creo que hay que ir como un paso más, comunicarle a la gente. Uno, para informarse, tiene que buscar evidencias sólidas, tiene que tener bases sólidas para creer lo que cree. No es solo cuestión de creer lo primero que le dice a uno alguien que tiene una pluma. Hay razonamientos, hay datos documentales que son más respetables, que son en los que uno se debe basar para tener opiniones. No es solo cuestión de repetir lo que aparece impreso. El papel todo lo aguanta, decían, y ahora uno puede decir que el Internet todo lo aguanta también, ¿no? Se repite una mentira y se repite una mentira y se repite una mentira hasta que llega a ser realidad. Pero uno tiene que entrar en los hábitos de cómo se informa, de cómo se determina que los datos que uno tiene para tomar una decisión son confiables. Y yo creo que es parte del desafío que tenemos nosotros como historiadores y de todos los intelectuales en El Salvador en general, de enseñar hábitos de aprendizaje, de aprender la realidad. Bueno, y justamente en esa idea de aprender la realidad, cuando uno lee este libro, o sea, como es un año calendario, va de enero a diciembre. Por la estructura del libro, de repente uno siente que en ese año hay como muchas expectativas de cambio. Podemos decir que se siente en el ambiente. La cosa del unionismo, de la federación, el voto a las mujeres, etcétera, una cantidad de posibilidades. Y eso va haciendo que el accionar de los, podríamos decir, movimientos de la época vaya increciendo. Pero en cierto momento, ya llegando a finales de año, estaríamos como, justamente como ahora, en estos momentos, llega el momento de hacer el balance. O sea, ¿qué era 1921 en enero, febrero? Y al final de cuentas, ¿qué nos va dejando 1921 hacia noviembre, diciembre? Y ahí entonces la cosa se pone un poquito complicada, porque a la hora de hacer el balance, la relación entre expectativas de cambio y lo que realmente aconteció se nos muestra complicada. O se fue al traste. Es decir, todo el proyecto que tenían muchos grupos alrededor de la federación, el voto femenino, por ejemplo,
los grupos obreros, de obtener más derechos a través de la constitución que se había escrito para la federación, todo eso Se fue al agua. se fue al agua. Y lo que no se sabía, y este libro muestra, es cómo el doctor Quiñones y Jorge Meléndez, a la vez que hablaban del unionismo, a la vez que hablaban de decir nosotros queremos esa República Federal de Centroamérica, la estaban saboteando activamente. Estaban tomando medidas para que fracasara, porque a ellos no les convenía. Y así fue que fracasó. El libro termina con una compra de ametralladoras. El gobierno que no le estaba pagando a los soldados, que no le estaba pagando a los maestros, que no le estaba pagando a nadie, sí tenía fondos para mandar a comprar ametralladoras. Y las ametralladoras las ametralladoras de mano, eran algo totalmente nuevo. Era algo que se había inventado para la Primera Guerra Mundial, pero que pues la invención no estuvo lista. Pero ya para 1921 ya estaba lista para el mercadeo. Y entre los primeros clientes estuvieron Al Capone y el gobierno de El Salvador. Claro. Casualidad. Sí, la verdad que es un poco metafórico, ¿no? No, claro, claro. A mí lo que me fascinó también de todo este libro es ver esa acción de parte de los grupos obreros, de las costureras, los zapateros. Había una organización de artesanos fuertísima, de obreros, de mujeres. Es como no lo veo ahora. ¿Me entiendes? Porque como cambió tanto el modelo económico, donde pasamos ahora a ser una economía, digo yo, de servicios hasta cierto punto, no es una economía de manufactura de cosas, ¿no? O la pequeña manufactura, pero eso hacía que la gente se uniera, también los maestros. Hay mucha, sí, dale. Eran mujeres de todas las clases sociales. A mí de lo que me llamó la atención es que además conversaban, mujeres de clase social muy alta, pero que habían leído lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, lo que estaba ocurriendo en Inglaterra, y pues se daban cuenta de que los derechos políticos que se estaban obteniendo en esos países no existían para las mujeres en El Salvador. Entonces me llamó mucho la atención en Santa Ana, en Ahuachapán, un discurso que manejaban algunas de estas señoras, pues muy avanzado realmente y como con mucha energía, y todo eso pues se fue perdiendo. Y bueno, se llega luego a la masacre de mujeres en 1922, que fue como un golpe muy duro para el movimiento feminista, que a muchas las hizo repensar. Tanto, este tema me interesa mucho, tanto es así que el próximo 21 eso es de lo que quiero platicar, sobre la masacre de mujeres en la Navidad de 1922. Miren, quería decirles que hay varias gente que nos está viendo y que quieren comentar. Está Neto Arbizú, CB Cecimil, con otras 11 personas. María Elena Vázquez Arévalo, buenas noches. Desde los planes de Renderos, gracias por esta nueva oportunidad de conocer este libro tanto importante. Elena Castro Morán, cordiales saludos, es un placer oírle. Lo más interesante son los paralelos que existen en 1921 y el 2021. Es extraordinario cómo la historia parece repetirse. El espectáculo del cierre de la semana Bitcoin en la libertad del día de ayer es un ejemplo de decisiones oscuras en muchos aspectos. Alejandra Laved de Ábrego dice, el tema tan interesante, Prudencia Ayala fue un modelo increíble de mujer. Ceci Mil dice, buenas noches, gracias por esa exposición y ayuda a leer y analizar la realidad de forma objetiva, de no quedarnos
tan inertes como población. Nos hace falta esa valentía de la gente de los sucesos de 1921. No puede ser. Es decir, ahí, disculpen la ignorancia, recién entró al foro y entonces no entendía la relación entre el 2021 y 1921 y la situación actual. María Elena Castro Morán dice, el mito de Hernández Martínez debe ser desenmascarado, tal como lo expuso Héctor en una de sus recientes ponencias. Edgar Rosales, excelente ponencia. Déjenme decirles que no he tenido el placer de leer ese magnífico libro, pero al escucharles a ustedes es impresionante la similitud del gobierno de 1921 con el actual gobierno. Bien sale un libro 2021. Saludos, doctores y doctora, dice. Frank dice, es escalofriante el paralelismo con nuestro presente. ¿Dónde podemos adquirir el libro? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, la librería de la UCA, Las Cascadas, tiene copias. Tengo entendido que Clásico Roxil también. Y la editorial Delgado tiene que tenerlo porque ellos lo imprimen, ¿no? Bueno, dicen Mili Vargas Cruz, buenas noches. No he adquirido el libro aún, pero una pregunta, ¿cuál era el rol principal de los maestros y docentes en estos procesos? ¿Incidieron en alguna manera a través de las aulas en la sociedad misma? No tanto en las aulas, pero sí se estaban organizando. Y también aquí mujeres como Teresa Masferrer, por ejemplo, estaban participando en organizaciones de maestros que ya comenzaban a tomar forma y participaban en estas acciones de la época. Hilda Díaz nos está viendo, pero Marifer Pérez dice, buenas noches, ¿podrían dar una lista de los libros sobre la historia del Salvador para poder conocer la historia real? Por favor, podría ser parte de un bonito programa. Así que la gente tiene interés, como que han picado que hay una interrelación entre el análisis de la historia y el análisis de la realidad actual, ¿verdad? Pues sí, yo creo que esa es una de las agendas que tanto Carlos Gregorio como yo tenemos, ¿no? De mostrar la relevancia de pensar históricamente, que los antecedentes históricos ayudan mucho a comprender dónde estamos, que no es por casualidad que estamos. Bueno, hablando de personajes, hay un personaje que es un personaje oscuro hasta cierto punto, quien negocia y cómo se negocia ese préstamo en 1921, Minor Keith, ¿verdad? Y su influencia a través del IRCA, es decir, el ferrocarril, la United Fruit. ¿Nos puedes dar, aunque sea un momentito, para que veamos estos paralelos de quién realmente negoció ese préstamo? Esto es interesante porque en la historia de Costa Rica y en la historia de Guatemala se habla mucho de Minor Keith, porque Minor Keith es el fundador de la industria bananera y creó esa industria en Costa Rica y luego en Guatemala va a tener una presencia muy grande, pero El Salvador nunca tuvo bananos, pero sí tuvo el IRCA, que era el ferrocarril que venía desde la Unión, que era parte de su gran proyecto de unir a toda Centroamérica para transportar bananos. Y la influencia que tuvo esa época fue muy, muy grande. Él cada vez que se reunía con Jorge Meléndez, se salía con la suya y negoció un empréstito que fue, pero muy negativo para El Salvador y muy favorable para él. Y él tenía un agente en El Salvador que se llamaba René Quilauer, que era muy poderoso en la época y lograron contratos, lograron que, por ejemplo, decretos de expropiación. Hoy estamos hablando nuevamente sobre expropiación para intereses extranjeros. Toda esta nueva legislación sobre expropiación que ha pasado del régimen de Bukele, que aparentemente va a ser beneficioso para esta ciudad Bitcoin que van a hacer en Conchagua, pues muy similar a lo que se hizo en 1921, que se logró
que el gobierno, Minor Keith logró que el gobierno pasara decretos de expropiación para quitar tierra, para que pasara el ferrocarril y para construir la terminal del ferrocarril. O sea que un decreto de expropiación aprobados a espaldas de la gente que van a servir para satisfacer intereses extranjeros. Igual que lo que se está haciendo ahora, pero exactamente igual que lo que se está haciendo ahora. Mira, a mí me llaman la atención los comentarios que leía Janet, porque me recuerda ciertas expresiones que uno escucha cuando la gente se refiere al tema de la historia. Y son dos expresiones aparentemente, bueno, realmente contrapuestas. Esa idea de la gente de que eso nunca se ha visto, hay cosas que de repente la gente dice, no, eso nunca se ha visto. O por el contrario, la expresión que te dice, ah, no, sí, eso siempre ha sido así. En realidad, los estudios históricos lo que pretenden mostrar es que existe, por así decir, una posibilidad intermedia de que cosas aparentemente nuevas en realidad tienen antecedentes históricos fácilmente cognoscibles. Y por otro lado, cosas que aparentemente han sido así, siguen siendo así, en realidad también tienen matices diferentes en un determinado momento. Lo interesante en este caso es justamente irlas contraponiendo, y entonces ahí vamos viendo de que las sociedades con el tiempo cambian, eso es inevitable, pero que nosotros podemos entender la naturaleza de esos cambios y saber discernir entonces esto me lo están vendiendo como nuevo, como beneficioso, pero esto antes ya había aparecido y no fue tan beneficioso. Cosas como estas ya las hemos vivido. Yo añadiría una cosa más, que también nos dice este estudio de la historia que hacemos tú y yo, que los resultados no son predeterminados, que es el activismo de la gente, es los papeles que los individuos deciden jugar los que van a determinar el resultado. Es decir, que así como terminó de una manera, hubiera podido terminar de otra si hubiera habido las condiciones adecuadas y si hubieran tenido la habilidad para hacerlo. Y yo siempre insisto que no hay que creer que lo que tuvo como resultado X en el pasado tenga que tenerlo y que eso nos invita a cruzarnos de brazos. Por el contrario, lo que nos muestra muchas veces la historia, por ejemplo, las señoras del mercado que obligaron a la asamblea a cambiar una ley, que es posible muchas veces lograr objetivos diferentes a los que quieren los poderosos. Bueno, habría que ver qué piensan los alcaldes municipales hoy en día, a ver si se animan a hacer la lucha. Exactamente, ¿no? Y a todo nivel, ¿no? Es decir, hay proyectos, por ejemplo, del gobierno que ha tenido que retroceder por el momento. La ley de las ONGs, aparentemente la reacción ha sido tan fuerte que lo han puesto en el refrigerador. Vamos a ver si eso va a seguir así, ¿no? Pero el asunto es que la última lección que yo quiero que quede es que hay que cruzarse de brazos porque la historia está predeterminada. Mentira, no es así, nunca ha sido así. No, Perfecto. y que en todos los niveles hay maneras de actuar y los grupos se organizan diferentemente, pero sí en cada sector y en cada nivel puede uno accionar. Y hay que saber leer lo que es posible, ¿no? Hay que saber leer que es posible llegar a conclusiones diferentes y que El Salvador debe tener futuro y corresponde a nosotros darle ese futuro. Claro que sí, claro que sí. Yo quería ver si podemos hacer unos comentarios, conclusiones, Carlos Gregorio, y después Héctor, para luego poner de nuevo el video de los motines.
Sí, porque el video de los motines solo presentamos un pequeño segmento. Entonces, sí sería muy bonito que lo vieran completo porque la lectura dramática es muy buena y creo que el material es interesante. Bueno, yo en función del oficio de historiador, he de decir que al inicio el libro me despertó ciertas dudas, después le fui cogiendo el sabor. Digo ciertas dudas porque nosotros estamos acostumbrados a leer el libro eh, planteado de una forma diferente, con su aparato crítico, las notas a pie de página, los documentos y toda esa cosa. Este libro corre diferente. Y en ese sentido creo que es bien importante que quien lea el libro se tome su tiempo para leer con más detenimiento, a veces quizás volver a leer la parte final, donde Héctor lo que hace es como una reflexión general sobre el año, sobre lo que 1921 significó, sobre lo que pudo haber significado, y creo que ahí hay material bastante, no solamente para repensar todo el libro, sino también para traer a colación estas reflexiones para el tiempo presente. Creo que es una cosa que vale la pena hacerlo. Hacer esa recapitulación, me imagino que a Héctor le llevó su par de semanas como mínimo, porque al final de cuentas es recomponer el año de una forma diferente para tratar de hacer el balance final. O sea, ¿qué pasó en todo ese año? ¿Qué significó ese año para la historia de El Salvador? Creo que esa parte, por lo menos para mí, ha sido de las más interesantes al final de cuentas. Sí, yo quería terminar diciendo que lo que he querido hacer con este libro es crear algo amable, algo fácil de leer, pero un poco también para abrir el apetito de pensar históricamente. Tal vez este sea como un paso para seguir leyendo sobre la historia. Me gustó mucho ese comentario de alguien que quería como más indicaciones sobre qué leer sobre la historia. Y ese es precisamente el objetivo. Yo quería hacer algo que fuera ameno, que tuviera una parte anecdótica, atmosférica, pero que no perdiera seriedad, que no perdiera tampoco el rigor de estar fundamentado 100%, porque aún las cosas atmosféricas están 100% basadas en documentos. Pero es una invitación a mirar al pasado y a ver El Salvador como un tema importante de estudio. Muchas veces los salvadoreños no nos tomamos El Salvador en serio y lo debemos de hacer porque es un país fascinante que tiene mucho que ofrecer. Yo creo que con eso terminaría, ¿no? Esperando que quienes nos escuchan y quienes lean el libro, que sigan leyendo sobre historia de El Salvador, porque es interesante, es un tema que deberíamos de conocer mejor. Así es, yo creo que ese es un buen lema, conocer nuestra historia. Claro que sí, claro que sí. Entonces, Héctor, Carlos Gregorio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por supuesto, Héctor, como siempre, un placer. Y vamos a cerrar diciéndoles que el 21 de diciembre, aquí todos los 21 hemos sido siempre firmes, así que el 21 de diciembre vamos a estar de nuevo hablando con Héctor sobre la historia y vamos a cerrar esta noche con este video que nos va a poner Héctor en estos momentos. Janet, y el 21 habrán tamales y cosas. Ay, claro, ya, por supuesto, ya voy a tener la tamaleada lista aquí en Washington, repartiéndolo. Bueno, entonces estará bien. Ay. Y sobre todo... Mi regalo pre-Navidad va a ser mostrarles este video. Ok, aquí voy. Ok. Lunes 28 de febrero, motines. Turbas impulsadas por apasionamientos políticos han perturbado la tranquilidad y el orden público, rebelándose contra la autoridad constituida. Considerando del decreto legislativo del 28 de febrero de 1921.
Con tanta gente en las calles, marchas y desórdenes, San Salvador había estado imposible el sábado por la tarde. Pero a pesar de las incomodidades que le esperaban, el señor presidente regresó a la capital. Ciertamente se estaba mejor en la serenidad del amplio porche victoriano de la finca Venecia. Hubiera sido agradable continuar el fin de semana disfrutando de los jardines. No era posible. Había que cumplir con obligaciones sociales. Al llegar a San Salvador, el mandatario encontró a sus sirvientes ocupadísimos arreglando la mesa, acomodando muebles en la sala, preparando carnes, ensaladas, postres y licores. Doña Tula de Meléndez daba órdenes. Había que dar una buena impresión. Se encontraban de paso por el país las familias Grace, Moore y Stewart. Los visitantes habían desembarcado del Golden Gate, el conocido vapor de la Pacific Mail, expresamente para saludar al presidente Meléndez. Las tres familias y sus acompañantes estaban invitadas a almorzar para disfrutar la compañía de los Meléndez. Ministros, subsecretarios de Estado y el jefe de protocolo se sumaron al agradable convivio. Al mismo tiempo que los dignatarios asistían al lunch, las señoras del mercado, con el apoyo de las sociedades obreras, circulaban una hoja volante e invitaban al público en general a congregarse a partir de las 8 de la mañana del lunes 28 en el costado oriente del mercado central. No se había calmado la ira provocada por la desmonetización de la plata. El día del mitin, llegó tanta gente a la vecindad del mercado que bloquearon el paso del tranvía. La líder de las vendedoras, doña Concepción Cornejo, de Figueac, se paseaba por la 12ª avenida y la 7ª calle supervisando el éxito de su convocatoria. Como quería que quedara claro el mensaje del evento, mandó a su hijo José a que leyera el escrito: "El pueblo asesinado", en las gradas frente a la iglesia metropolitana. Los concurrentes llenaron primero la cuadra de la farmacia americana, luego la del mercadito de Meléndez. Llevando banderas de la Federación, se desplazaron 2 cuadras al oriente para rodear el Palacio Nacional, donde se encontraban reunidos los diputados de la Asamblea Nacional. Esa mañana tocaba sesión. Los manifestantes querían llegar al Salón Azul, donde se celebraban las sesiones del cuerpo legislativo. Los policías que cuidaban la entrada no permitían el paso. En medio de empujones, palos de la policía e incluso balazos, entraron al palacio y corrieron por los corredores que bordeaban el patio central del edificio. Con gritos y abucheos forzaron a los diputados a suspender los efectos del artículo de la ley monetaria que desmonetizaba la moneda fraccionaria. La presión popular los obligó también a enviar un oficio al Ministerio de Gobernación ordenando la libertad a los reos detenidos durante las manifestaciones de los días anteriores. Fuera del palacio, la situación se deterioró rápidamente. Un grupo enardecido se dirigió a la casa del ministro de Hacienda, don José Esperanza Suárez, y en medio de gritos e insultos la atacó a pedradas. La calle ya estaba llena de policías armados dispuestos a todo. En el barrio del Calvario atacaron a un grupo de mujeres que había llegado desde Santa Tecla a unirse a la manifestación. La señora que encabezaba la marcha de tecleñas fue la primera en morir. Las calles eran un pandemonio. Las mujeres corrían ensangrentadas con los rebozos volando, recogiendo la falda para no tropezarse. Algunas ya no pudieron correr. Sus cuerpos inmóviles quedaron tendidos en la calle hasta que terminó la jornada. Estudiantes universitarios e inclusive escolares se indignaron al ver el ataque contra mujeres indefensas y se unieron a la multitud. Bandas de mujeres y hombres se desplazaban por el centro de la ciudad. Un grupo envalentonado se dirigió a la policía a liberar reos políticos. El grupo creció rápidamente hasta llegar a tener aproximadamente 2,000 personas. Con los ánimos exaltados empezaron a volar piedras y luego disparos. Temprano en la mañana los comercios se habían cerrado por prudencia, temían saqueos y así fue. Los almacenes importantes como Goltry, Libes y compañía y Borgi tenían zaguanes de hierro lo suficientemente fuertes como para resistir el asalto. No así las tiendas de sirios y chinos,
cuyas instalaciones más humildes estaban menos protegidas. Los amotinados forzaron las puertas, saltaron sobre los mostradores y destruyeron mercancías. Salieron con las manos llenas. Atemorizados, los representantes de países extranjeros colocaron banderas en sus casas para que no los atacaran. La salida de 7,000 soldados y policías en pie de guerra había transformado las calles en un campo de batalla en el que ambos lados lucharon ferozmente hasta las 4 de la tarde. Las bien armadas fuerzas del gobierno encontraron tal resistencia que algunos policías amedrentados se quitaron los uniformes, vistieron de civil y corrieron despavoridos. Al terminar el día, el saldo de muertos y heridos de ambos bandos fue considerable. Según un periódico de Costa Rica, 10 gendarmes murieron a pedradas y hubo 16 muertos entre los manifestantes. El velorio de estos últimos fue en los salones de la Confederación de Trabajadores. Con toda certeza, el recuento de víctimas es incompleto. Nunca sabremos cuántas personas murieron durante los disturbios. Aunque el detonador del estallido social había sido la desmonetización de la plata, la furia popular era el resultado de una larga acumulación de injusticias y humillaciones. Una delegación de obreros y estudiantes se acercó al enviado estadounidense para explicar la naturaleza del descontento. Hablaron de los intentos del gobierno de suprimir el movimiento unionista, del monopolio de los miembros del partido oficial de todos los puestos de gobierno y de la venta de licores, de la conducta brutal de los políticos, de la masacre y del encarcelamiento de opositores del régimen. Bueno, hasta ahí llegaba la narrativa. Creo que hizo un trabajo excelente. La actriz que leyó esto, me gustó muchísimo cómo dramatiza el momento. Bueno, nos sentimos que estamos allí. Eso es lo que hizo esta narrativa realmente. Y de nuevo, poder decir que los diferentes sectores, lo que estaba pasando en Casa Presidencial, al mismo tiempo lo que estaba pasando, lo que venía, digamos, de Estados Unidos, esta familia, todo lo, así como dices tú, Héctor, las diferentes fuerzas sociales viendo las cosas que estaban pasando de diferentes maneras. Entonces, Carlos Gregorio, últimas palabras. Simplemente agradecer la invitación. La verdad es que me parece que fue una discusión amena, por lo menos tratar de entender justamente un año. Ven que al final de cuentas resulta bastante complicado, pero también resulta interesante, y eso es lo bueno de la discusión, ¿no? Yo por mi parte agradecido. Gracias, gracias por estar con nosotros, Carlos Gregorio, Héctor, gracias, y gracias por este maravilloso libro que está ya a la venta en la UCA, está en los clásicos Roxil, está también en la editorial que lo editó, que es la editorial Delgado, así es que desen este gusto para tomar el tiempo esta Navidad y gozar la historia. Gracias, Héctor. Gracias, Carlos Gregorio. Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Gracias. No logramos contestar todas sus preguntas y sus inquietudes, pero seguimos y lo veremos en línea. Gracias. Muy buenas noches.